Bueno, primero, antes que nada, quería felicitar a todos los disertantes que estuvieron tanto en el día de ayer como en el de hoy, el alto nivel que presentaron las presentaciones. También quería agradecer a los organizadores eh, por, eh, por esto de poder compartir entre diferentes especialidades un mismo problema con diferentes visiones, pero como vemos ahí y lo dejaron bien en claro en todas las disertaciones, todos tenemos que trabajar en coordinación, todos juntos. Y bueno, básicamente mi presentación va por ahí a resumir un poquitito de lo que fue el trabajo conjunto de muchísimas personas, de muchas especialidades. Así que también quería, bueno, obviamente agradecer a todos ellos también por la dedicación y las horas de trabajo que implicaron. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero, entendiendo un poquitito de cómo se genera esta red, a partir de dónde, cuál es el motivo por el cual se genera, y bueno, viendo en esta revisión sistemática eh, el problema central que nosotros tenemos a nivel mundial es la alta incidencia y el alto riesgo que tiene la Argentina con respecto a otros países sobre lo que es la fractura de cadera. En este caso en particular, en esta revisión sistemática, lo categorizaron como de alto riesgo aquellos países que tenían en mujeres una incidencia mayor de 300 fracturas cada 100.000 habitantes. Y esto que uno ve ahí, obviamente, es la punta del iceberg, o sea, estamos hablando de fractura de cadera, pero por ahí es lo más, por ahí lo que se puede llegar a ver, pero detrás de eso implica todo lo que significa caídas, todo lo que significa osteoporosis, todo lo que significa osteosarcopenia, o sea, eh, esto es como una alarma que uno tiene y que tiene que empezar a actuar en consecuencia. Ahora, esta analogía que la tomo de Tato Álvarez, un anestesista del grupo ERAS, en donde él dice, básicamente, si uno está en un avión y de repente empieza a atravesar una tormenta o se encuentra con un problema, ¿qué es lo que necesita? Obviamente guiarse por todos esos indicadores en donde me gustaría saber a qué velocidad voy, a qué altura estoy, eh, cuánto me queda de reserva de nafta o de combustible para llegar al punto donde quiero llegar. Bueno, esta analogía llevado al problema que nosotros estamos enfrentando es que empezamos a hacer una revisión del tema, decir, bueno, ¿qué es lo que se sabe, qué es lo que tenemos nosotros a nivel nacional como para empezar a actuar en consecuencia? Y tomo simplemente esta revisión sistemática, donde, por ejemplo, un problema obviamente importante como es la mortalidad al año en esta población, en diferentes continentes, en diferentes regiones del mundo. Acá solamente puse la tabla 6 que corresponde a lo que es Sudamérica, donde vemos que hay datos de Brasil, México, y cuando aparece Argentina, la realidad es que datos actualizados, esta revisión de 2019, no hay. ¿Sí? Y eso es una llamada de atención también a decir, bueno, eh, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer si no tenemos conocimiento o cuáles son esos parámetros que uno tiene que ir viendo como esos pilotos a decir, bueno, tengo que ir para este lado, tengo que poner más recursos en un lado, en otro? Bueno, esto es lo que empezó a generar un poco de ruido y empezó a gestarse para
poder tener datos propios y a partir de ahí actuar en consecuencia y, empezar a tener por ahí datos de calidad, ¿no? Y esto es lo que venimos viendo, de que la fractura de cadera en particular es una patología compleja. ¿Qué quiere decir que sea compleja? Que tiene múltiples dimensiones, ¿sí? Por eso también son múltiples las especialidades que interactúan, eh, en donde, por lo general y por las estadísticas que uno vio, son personas ancianas, cada vez esto se va corriendo, uno lo que ve en la tendencia es que hace 10 años la mediana de edad en los ancianos con fractura de cadera era de 78 años aproximadamente, y esto se fue corriendo hasta el día de hoy, en donde nuestros datos son de 84 años, y eso lleva, obviamente, a mayor comorbilidad, mayor dependencia, desnutrición, etc. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que empezar a pensar en esta patología como desde la interdisciplina, ¿sí? Y esta interdisciplina tiene que ser real, y estas interacciones obviamente pueden generar resistencia o rechazo de ciertos círculos de la medicina, y que nos recuerda la importancia de discutir sobre los prejuicios y el dogmatismo que existe en la comunidad médica, y empezar a abrir un poco más eh, la perspectiva y empezar a trabajar en conjunto. Eh, y nuestro ideal es vernos de esta forma, ¿sí? En donde, bueno, tenemos el paciente, obviamente con múltiples dimensiones, y todos esos que están trabajando ahí somos nosotros desde nuestras especialidades, donde vamos a tener una tarea específica, donde tenemos que cumplir con ciertos estándares de calidad, trabajando coordinadamente, ¿sí? Con roles claros y obviamente poniéndonos estándares de calidad internacionales, elevados. Entonces, con esta perspectiva, lo que uno tiene que entender es que tiene que trabajar colaborativamente, ¿sí? Donde todo funcione bien, porque si alguno de esos que no funciona o no entiende muy bien cuál es el rol que cumple o no lo cumple, el resultado final va a ser adverso, no es el esperado que uno necesita. Entonces, uno puede hacer muy bien su trabajo, pero si no va acompañado por el resto, eh, el producto final no va a ser bueno. En base a todo esto, bueno, es que la realidad es que nosotros consideramos que una red intersocietaria es el punto de partida para un cambio en la salud pública, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Básicamente porque, como me dijeron en su momento cuando lo planteamos a nivel ministerial, los cambios suceden de abajo para arriba. Es difícil que el ministerio mismo sea el que proponga los cambios, sino que tiene que salir de abajo. ¿Y qué más fuerza puede llegar a tener eh, el hecho de que las sociedades científicas puedan contar con datos propios para la toma de decisiones, en donde esas sociedades también trabajen de forma multidisciplinar, que propongan esa modalidad de trabajo y que con todo este background, con todos estos datos, bueno, empezar a generar nosotros mismos consensos y recomendaciones a partir de nuestra realidad. Es por ahí más sencillo entenderlo por ahí con el ejemplo este del avión, en donde, bueno, por ahí le pueden decir, si te enfrentás a una tormenta, tenés que hacer esto, hacer lo otro, pero
la realidad es que depende de la altura en la que estás, cuánta nafta tenés, o sea, tenés que contar con tus datos para poder generar ese tipo de recomendación y que sea adaptable al medio en el cual uno vive. Ahora sí, esa es la parte por ahí de las fortalezas, pero sí entendemos que el camino que nosotros decidimos tomar es el camino más duro, más difícil, más largo. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de que sea por muchas sociedades, por muchas visiones diferentes, eso lleva a, obviamente, que genere más rispideces, y eso nosotros, por lo que pudimos observar, o sea, hay un escaso hábito de trabajar en red en general, cada vez eso, por suerte, se va sorteando y cada vez es más frecuente, o sea, el hecho de que los organizadores de estas jornadas inviten a otros especialistas a tratar de entender cómo es la mirada del otro, cómo poder trabajar en conjunto, la verdad que es enriquecedor por donde uno lo vea. Otro punto también no menor, y menos en estos tiempos, es el tema del tiempo. O sea, muchos de nosotros, prácticamente todos, estamos siempre trabajando un 120% y agregar una nueva actividad que encima es laboriosa, que lleva tiempo, atenta obviamente contra este proyecto. Y después también es importante decirlo de que hay conflictos de intereses particulares que empieza o que compite contra lo que son los intereses grupales, ¿sí? Entonces, eso también puede llevar a una dificultad a la hora de implementar esta red. Sin embargo, pusimos, creo que en la balanza, esos riesgos contra los beneficios y las fortalezas, y vimos que era la manera de trabajar a largo plazo, lo más sólido posible, y por suerte no, o sea, la realidad es por mucho trabajo que hubo atrás, se pudo lograr en el 2019 el primer encuentro, ¿sí?, de la red argentina de fractura de cadera en la Academia Nacional de Medicina, eh, en donde fuimos, bueno, sociedad por sociedad, tratando de comentarles cuál era el objetivo, la idea de avanzar con esto. Fuimos también al Ministerio de Salud, fuimos a PAMI, o sea, recorrimos, la verdad que bastante camino para llegar a esto. Y por suerte tuvimos el apoyo de muchísimas sociedades. Como ven acá, no me voy a parar de describir una por una, pero se puede ver que hay de la mayor parte de las especialidades que eh, tratan y abordan la problemática, eh, tanto sociedades científicas, como dijimos, había gente del Ministerio del Programa el Adulto Mayor, estaba también la representante de PAMI, en donde pudimos, nada, creo que poder charlar entre todos, casi diría de una forma eh, amigable, contando las experiencias de cada uno, los problemas de cada uno. Había opiniones desde el sector público, desde el sector privado, y la realidad es que todo lo que se fue charlando durante esa jornada, empezaron a ver caminos que eran muy similares, ¿sabes? Los problemas eran muy similares y que se entendió que si todos estamos en el mismo barco, con los mismos problemas, bueno, empecemos a trabajar todos juntos a ver cómo podemos llevar adelante y empezar a solucionar todos esos problemas. Entonces, eh, empezamos a tener como objetivos comunes y a proponer un poquitito cómo avanzar frente
a esta problemática que tenemos, que es bastante importante. Así fue que se generó, bueno, producto de diferentes reuniones con los representantes de las sociedades, un reglamento. Ese reglamento pone criterios para integrar la RAFCA, que son bastante amplios, bastante inclusivos. Son básicamente dos, que sean sociedades científicas, ¿sí? De profesionales de la salud, y también otras organizaciones que tengan experiencia y conocimiento en los cuidados de fracturas por fragilidad. Actualmente tenemos 12 sociedades científicas que integran esta red, que está AOM, está la OT de Traumatología, de Salud Pública, la Academia Nacional de Medicina, de Geriatría, la SAM, de Medicina Física y Rehabilitación, SAMIG, bueno, la SAO, la SAR, o sea, tenemos SAEM y Fundación de Investigaciones Metabólicas, y seguramente nos falta, ¿sí? Muchas más sociedades porque, como vimos, por lo menos hasta ahora, hay muchas visiones, muchas perspectivas que tenemos que empezar a trabajar. Así que esto es una invitación, obviamente, la cantidad de participantes que están acá, seguramente muchos pertenecen a sociedades científicas que no están integrando actualmente la red y quieren, obviamente son bienvenidos y seguramente su visión también va a enriquecer todo lo que estamos realizando. Y a partir de ahí es que también generamos objetivos de la red. Son objetivos muy concretos, en los cuales ya hay algunos avances importantes en algunos, como es este primero, que es el registro argentino de fractura de cadera. Voy a dar un poquito más de detalle en las próximas diapositivas con respecto a esto, así que sigo con los otros puntos. La otra es, por ahí, el hecho de fomentar la interacción entre los diferentes hospitales o centros o lugares que tengan intenciones de desarrollar o que ya tengan implementado unidades de enlace de fractura o FLS o servicios de enlace de fractura, como quieran llamarlo. Tratar de, bueno, por lo menos entender un poquitito lo mismo que nos pasa habitualmente. O sea, nosotros estamos en un lugar, tratamos de generar algo, eso lleva obviamente algunas trabas, barreras, dificultades, que por ahí otros ya lo vivieron y lo supieron superar. Bueno, la idea es tratar de reunir a todas esas personas. Tuvimos una reunión, una primera reunión con los centros que estaban en desarrollo e implementación. Y bueno, y la idea es continuar con eso. Y después con respecto a las recomendaciones y consensos, consideramos, como habíamos dicho previamente, que la visión intersocietaria, multidisciplinaria, va a poder llevar adelante cambios en la salud pública, y eso creo que es una fortaleza importante. Y después, bueno, establecer indicadores de calidad, compartir dificultades, tener protocolos de atención y, por último, pero no menor, generar y difundir conocimiento local, ¿sí? Regional. Creo que eso es algo que tenemos que luchar bastante para poder lograrlo. Y en esta última parte me quiero detener un poquitito en lo que es el objetivo primario que teníamos con respecto a la red, que es el de generar un registro argentino. Quiero agradecer a la gente de Fundación Trauma, a Laura, a Ezequiel, bueno, a toda la gente que labura bastante en este tema, que me facilitaron también estas diapositivas para poder contarles un poquitito con respecto a este proyecto. Esta diapositiva muestra un poco lo que es justo la unión
en donde Fundación Trauma, como ven acá, en la zona gris, desde junio, que viene también trabajando en la temática de fractura de cadera. En agosto fue que nos conocimos respecto a, bueno, tenemos este problema, cada uno desde su lugar, cómo puede aportar y poder concretar este objetivo. Y así fue que en septiembre se generó este trabajo colaborativo en donde empezamos a ver la factibilidad de llevar adelante. Y en enero, creo que es un hito importante, fue la incorporación de Fundación Navarro Viola, quien permitió darle un poco más de estabilidad a este proyecto. A partir de ahí se generó un acuerdo, un convenio entre estas tres entidades, ¿sí? Cada uno con un rol específico, en donde Fundación Navarro Viola es el que aporta por ahí el soporte técnico y financiero del proyecto. La red es el que aporta el contenido, el aval científico también de lo que es el registro. Y Fundación Trauma, con la experiencia que tiene ya recorrido de su experiencia de 10 años de registro de trauma, bueno, poder llevar adelante el desarrollo y el diseño y la administración del programa Pasos con respecto a lo que es la fractura de cadera. Eh, Acá fue que en junio básicamente empieza a trabajarse conjuntamente entre la fundación y la red en una búsqueda bibliográfica de los diferentes registros que hay a nivel mundial en la bibliografía internacional. Y la idea era armar una base para la cual haya un consenso internacional, pero que también tenga la sensibilidad de la realidad local nuestra. Y esto fue un trabajo iterativo que se hizo entre estas dos entidades, entre la red y la fundación, y que en agosto se logró concretar un primer borrador que tenía los criterios de inclusión, los campos y indicadores, y eso se elevó después al desarrollador para empezar a tener concretamente la plataforma. Así que en esta línea de tiempo, como pueden ver, ahí están los diferentes hitos que venimos hablando. Teníamos la intención de, en abril, que fue la última reunión, empezar en mayo con la puesta en producción, o sea, esta puesta en marcha de la prueba piloto, que bueno, por una cuestión que todos conocemos de la situación sanitaria actual, de la complejidad de la pandemia y justo en la etapa en la que estamos atravesando, se reprogramó para más adelante. Y estos son los 9 hitos que la Fundación propuso y que trabaja en conjunto con la red, en donde, bueno, este primero es básicamente lo que estuvimos charlando, que es la búsqueda de la bibliografía internacional, de los diferentes registros que existen. También se pusieron en contacto con Stewart Fleming, que es el desarrollador del registro australiano y asesor del británico. En un segundo hito es el relevamiento de los indicadores de los diferentes registros. Y bueno, después, junto con la red, empezar a definir cuáles eran nuestros indicadores y que tengan obviamente una lógica para poder compararnos. Un tercer punto, se planteó las escalas más apropiadas, cuándo se tenían que hacer esas escalas en el momento de la internación, en el momento del alta, del seguimiento. Estas fueron todas reuniones, como habíamos comentado, iterativas entre los representantes de las sociedades y la fundación.
Después un cuarto punto, esto fue en abril que se presentó el diseño web de lo que es el registro. En el punto 5 es el armado de un diccionario de campos. Esto es básicamente describe todas las variables incluidas en los registros y todos los documentos que esto implica, ¿no? O sea, tenemos también un manual del programa Pasos que lo que va a servir es para la ayuda para los implementadores. Un séptimo hito que es material, esto la gente de la fundación lo está terminando, es un material de capacitación sobre los campos contenidos en el registro para los equipos de los hospitales. Esto va a estar en una plataforma en Moodle, que es una aplicación online. Después también obviamente hay centros en donde no cuentan por ahí con accesibilidad de historia clínica electrónica y se va a contar con plantillas, formularios de reporte para que, bueno, todos los centros, que no haya básicamente una selección de centros, sino que esto lo que se intenta es que sea inclusivo y representativo. Y por último, bueno, una cuestión de auditoría, ¿sí? Del proceso del doble control para controlar la calidad de los datos. Entonces, terminando un poco ya con todo esto, quería comentarle, bueno, esto de que todos los procesos que forman parte del registro se apoyan sobre una estructura que es este programa, el programa Pasos. Esto permite contar con los beneficios que uno cuenta con el registro, pero a su vez va a mejorar lo que es la calidad de la atención, ¿sí? Acá es importante remarcar, creo que para ir redondeando y cerrando, es importante entender cuál es la lógica de contar no solamente con un registro en donde es volcar datos nada más, sino que haya detrás de ese registro un programa para mejorar no solo la calidad de los datos, sino también la calidad de la atención y poder así permitir aprovechar al máximo la utilidad de lo que es el registro. Y por último, estos son los indicadores que quedaron para lo que va a ser nuestro registro. Hay tres tipos de indicadores, uno que es de estructura, como puede ser el manejo conjunto, ¿sí? El interdisciplinario, otros que son de proceso, como tiempo a la cirugía, otros que son de resultado, como puede ser mortalidad o reinternaciones o lugar de residencia. Así que bueno, traté de ser lo más breve y conciso posible. Quería reforzar nuevamente que este trabajo es producto de muchísimas personas, de muchísimas horas que se dedicaron, de todos los representantes de todas las sociedades que ustedes vieron ahí, y mi agradecimiento para ellos, y bueno, y la realidad es que se estaba concretando por ahí me parece, una herramienta fundamental que puede llegar el día de mañana a cambiar un poco la realidad a nivel nacional. Así que bueno, les agradezco, les dejo mi contacto, cualquier duda o consulta que tengan a disposición. Muchas gracias.